hortalizas se pueden utilizar muchas prácticas y tecnologías que permitan un buen control de malezas, control de plagas y de enfermedades. En la tecnología amigable de esta semana veremos cómo es que se establece cultivo utilizando plástico como cobertura o como mulch. La producción de hortalizas de Nicaragua se ha convertido en una actividad muy rentable para los productores, principalmente en el norte del país, en los departamentos de Matagalpa y Jinotega. La necesidad de obtener cultivos de calidad y con una buena producción lo ha llevado a utilizar tecnologías y prácticas agrícolas que minimicen los daños ocasionados por plagas, por enfermedades, erosión del suelo ocasionado por el viento o por la lluvia, entre otros. En este sentido, hablaremos de la práctica conocida como mulch o cobertura utilizando plástico, para cubrir la capa arable o camellón en donde se establecerán las hortalizas. Pero ojo, que no es cualquier plástico. En este caso estamos hablando de plásticos de polietileno que se pueden encontrar en color anaranjado, color negro, blanco transparente y bicolor, en este caso color negro y plateado, siendo este último el más utilizado por los productores hortaliceros. Este se consigue en rollos de 1000 metros de largo y el ancho es variado, podemos encontrar de 1, 1.20, 1.40 y 1.50 metros. El ancho que nosotros necesitemos va a depender del ancho del camellón que construyamos y la cantidad de surcos que vamos a colocar en el camellón. Los pasos para colocar el plástico como cobertura son los siguientes. Primero, debemos preparar el terreno en donde vamos a establecer las hortalizas y levantar los camellones. El alto de los camellones va a ser de 40 centímetros hasta 80 centímetros de altura. Cuando estamos en época de invierno, cuando las lluvias son muy copiosas, vamos a construir los camellones más altos para evitar las inundaciones del cultivo y las pérdidas por ataque de enfermedades. La distancia entre los camellones será de 1 a 1.5 metros para que facilite el acceso de los trabajadores por toda la plantación. Luego que los camellones estén construidos y debidamente trazados en la parcela, vamos a colocar la distribución de agua a través de tubos y mangueras de riego. Esta manguera de riego se conecta a un tubo PVC de 4 pulgadas que distribuye el agua en toda la parcela. La manguera de riego se coloca encima del camellón a lo largo de este, y en el otro extremo se entierra una estaca procurando que esté bien fija, ya que ahí se amarra el otro extremo de la manguera. Seguidamente procedemos a ubicar el plástico mulch o cobertura. En este caso se utiliza el tipo bicolor, teniendo el color negro y plateado. El plástico de dos colores tiene un propósito. El color plateado refleja la luz y el color negro mantiene el calor en el suelo. Para colocar el plástico nos ubicamos en un extremo del camellón y enterramos la parte inicial del plástico para fijarlo y que no se levante. Hay que tener cuidado de que el color plateado quede en la parte de arriba y el color negro en la parte de abajo, es decir, en contacto con el suelo. Una vez enterrado el plástico en la cabecera, se estira sobre todo el camellón, dejándolo centrado y bien distribuido. Como les mencioné anteriormente, entre más alto y ancho es el camellón, más ancho debe de ser el plástico que vamos a utilizar. El tapado de este plástico se debe de hacer en todo el camellón, ubicando tierra a las orillas. Al inicio lo hacemos solamente en algunas partes, pero luego debe de quedar totalmente tapado el camellón, para que no se levante con el viento o con la lluvia, porque si esto sucede, el camellón se desmorona poco a poco. Posteriormente a esto, se procede a la perforación de los agujeros en donde se van a ubicar las plantas de hortalizas. Estos agujeros son perforados con un tubo de metal de 4 pulgadas de ancho y para agilizar el proceso se le saca filo en un lado y se coloca un agarradero en el otro lado. Luego se prosigue con la perforación, partiendo de uno de los extremos, dejando un espacio de unos 15 a 20 centímetros del extremo. Luego cada agujero se perfora de acuerdo al cultivo que estamos estableciendo. Al momento de perforar estos agujeros, se debe tener cuidado en colocar a un lado la manguera de riego, para evitar cualquier ruptura o fisura en la misma. Y posteriormente a la realización del agujero,
se coloca otra vez en el centro del agujero. Procederemos a hacer todos los agujeros a lo largo del camellón y en el centro del mismo. Lo más indicado es hacer estos agujeros cuando el suelo está seco, para evitar que el tubo se obstruya con lodo y que el plástico no quede bien perforado. Cuando se realizan estos agujeros, se queda un hueco vacío, y si esto se deja así y se colocan las plantas, las orillas del plástico podrían levantarse y ocasionar daño por quemadura a la planta, por lo que este hoyo debe de rellenarse con suelo y dejarlo a ras del plástico. El plástico tiene una vida útil de 4 siembras, siempre y cuando se le dé un buen manejo durante la realización de algunas labores de manejo del cultivo. Además de esta práctica de cobertura con plástico, también podemos utilizar otra protección directa del cultivo, cubriendo los camellones con un microtúnel que va a proteger las plantas de hortalizas. Este túnel se coloca sobre el camellón, dejándolo desde la siembra hasta 45 días después, es decir, antes de la floración. Recordemos que lo más importante es proteger a la planta cuando está pequeña, porque de esta manera vamos a evitar el ataque de la mosca blanca que transmite algunos virus y enfermedades. La malla que se utiliza para esta práctica no es cualquiera, es malla agribón, es decir, una malla especial que permite el paso del aire a través del camellón. La realización de esta práctica trae consigo muchas ventajas. Por ejemplo, protege el suelo de la erosión por viento o por agua. Mejora la infiltración del agua de riego, manteniendo una buena estructura del suelo. Mantiene el suelo húmedo, reduciendo la evaporación y evita principalmente el crecimiento de las malezas alrededor de nuestro cultivo.